Hola, me presento, soy el maestro Gonzalo Santillán Hamaca. Bienvenidos a esta cápsula de física donde desmenuzamos los vectores como si fueran tacos de conocimiento. En esta ocasión veremos cómo determinar las componentes de un vector en el plano. ¿Te has preguntado cómo descomponer un vector en sus partes más simples? Empecemos. ¿Qué es un vector? Un vector en el plano es una flecha con magnitud y dirección. Piensa en una flecha que apunta hacia algún lugar, su largo indica cuánto mide el vector, a esto se le conoce como magnitud, y la dirección es la orientación del vector dentro de un sistema coordenado. Por otra parte, los vectores presentan 4 puntos importantes. 1. Origen, es el punto desde donde parte el vector. 2. Módulo, este está representado por la longitud del vector desde su punto de inicio hasta la punta de la flecha. 3. Sentido, es la punta de la flecha que determina el sentido. 4. Dirección, es el ángulo formado entre el eje X del sistema coordenado y el vector. Las componentes de un vector son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados de un sistema, normalmente el plano cartesiano. Es decir, son los valores que describen cuánto del vector actúa en la dirección horizontal eje X y cuánto en la dirección vertical eje Y. Cuando un vector se encuentra en el plano bidimensional, este puede imaginarse como una fuerza o un desplazamiento el cual puede tener una dirección inclinada respecto a los ejes cartesianos. Para poder analizarlo matemáticamente con facilidad, basta con descomponer en dos partes perpendiculares, una paralela al eje X y la otra al eje Y. Estas dos partes se conocen como componente horizontal Vx, que representa la influencia del vector a lo largo del eje X, y la componente vertical Vy, representante la influencia del vector a lo largo del eje Y. Estas componentes se calculan usando funciones trigonométricas y se conoce la magnitud del vector y el ángulo que forma con el eje horizontal. ¿Por qué son importantes? Descomponer un vector en sus componentes permite resolver problemas de dinámica como fuerzas sobre planos inclinados, calcular trayectorias, desplazamientos y velocidades en física, trabajar con vectores en álgebra lineal, geometría analítica y programación, simular movimientos en videojuegos, robótica y animaciones, entre otras cosas. Cuando trabajamos con vectores, algo muy básico que debemos manejar bien es hallar los componentes de un vector, especialmente cuando trabajamos con operaciones con vectores de manera analítica. Y por ejemplo, en este ejercicio se me pide hallar los componentes de un vector A, como saben ustedes, los vectores realmente se representan con una letra, la cual tiene una flechita arriba que indica que es vector, para diferenciar una cantidad vectorial con una cantidad escalar. Y dice aquí, cuya magnitud es de 30 metros. Entonces aquí tenemos uno de los datos, magnitud 30 metros. Y su dirección es de 47 grados. Podemos escribir aquí los datos que tenemos entonces. Entonces decimos que la magnitud de ese vector A, que la podemos expresar con la letra A, ya sin la flechita, porque solo vamos a hablar de la magnitud, o sea, la longitud que tiene ese vector. Y aquí me dice que son 30 metros. Y la dirección o el ángulo, que en este caso me dice que son 47 grados. Para entender bien lo que vamos a calcular, primeramente le voy a mostrar gráficamente qué representa un componente. Si nosotros graficamos nuestro vector de esta manera, como pueden ver en un plano cartesiano, graficamos el ángulo, que en este caso son 47 grados, y tenemos la magnitud, que representa aquí 30 metros. Voy a decir que los componentes que voy a obtener va a ser lo siguiente: son las proyecciones que este vector hace sobre el eje X, sobre el eje Y. Por ejemplo, si de donde termine este vector yo hago una línea punteada hacia abajo y una línea punteada hacia este lado, esta proyección de aquí sobre el eje X, o sea, esto que tenemos aquí, como vemos, esto lo proyecto aquí en el eje X. La longitud que haya aquí, vamos a decir que es nuestro componente X. Y la proyección de esta línea punteada sobre el eje Y, o sea, esta longitud que tenemos aquí, esto va a ser mi componente Y. O sea que este vector se descompone de esta manera, como componente X y componente Y. Y para encontrar esos valores conociendo el ángulo y la magnitud, vamos a utilizar dos fórmulas que están bien fáciles de utilizar, que me dice que el componente X, o sea, esta longitud de aquí, va a ser igual a la magnitud de ese vector por el coseno del ángulo teta. Y el componente Y, que lo voy a hacer por acá con otro color, componente Y de ese mismo vector va a ser igual a la magnitud de ese vector por el seno de ese ángulo teta. Y ojo, una aclaración: esto va a funcionar muy bien siempre que los grados los midamos en el sentido contrario de las agujas de reloj, en esta dirección. Si medimos los grados de esa forma, podemos utilizar estas dos fórmulas sin ningún problema. Entonces procedemos a sustituir valores únicamente. Entonces diríamos que mi componente X sería A,
que esta A ya la tengo aquí, que es la magnitud 30 metros. Entonces escribo 30, no necesito escribir metros aquí. Por el coseno del ángulo teta, que ese ángulo son 47 grados. Si saco esto en la calculadora, me doy cuenta que el componente X es 29.93 metros, que eso me corresponde al componente X, 29.93 metros. Y lo mismo aquí sustituyo esa magnitud, la misma, que son 30, por el seno del ángulo, que el ángulo son 47 grados. Y eso, si yo nuevamente vengo y hago la calculadora, obtengo que eso es igual a 21.94 metros. Ese es el componente Y, que me corresponde a este valor de aquí, 21.94 metros. De esta manera hemos aprendido a contar los componentes de los vectores. Algo que es muy importante, por ejemplo, para hacer suma de vectores de manera algebraica.